agua embotellada, una radio a pilas, dinero en efectivo, cerillas y mecheros, alimentos fáciles de cocinar y no perecederos, una navaja, material de higiene y medicamentos. Son algunos de los elementos previstos en el kit de supervivencia para 72 horas. Un kit divulgado el pasado miércoles por la comisaria europea de Igualdad y Gestión de Crisis, Adja Laït. Como parte de la llamada estrategia de preparación, la UE ha pedido que los hogares europeos almacenen suministros de emergencia por si llega una crisis climática, un ciberataque y, sobre todo, una guerra. La pregunta o preguntas que lanzamos a nuestros contertulios son las siguientes. ¿Han preparado ya su kit de guerra? ¿Estamos realmente ante la posibilidad de afrontar una guerra? La respuesta, en 15 segundos, arranca en portada. Buenos días, señoras y señores. Hoy viernes 28 de marzo iniciamos el programa 2384 de En Portada. Y lo hacemos para abordar la escalada prebélica que ha prendido en la vieja Europa durante las últimas semanas. Ciudadanos que vivíamos en paz desde la guerra civil, en caso de nuestra querida España, y desde la Segunda Guerra Mundial, en la mayoría de países de nuestro entorno, se han visto sorprendidos con la necesidad de rearmar su ejército e incluso con la de procurarse un kit de guerra. Para desentrañar qué está pasando, contamos con la presencia, a través de videoconferencia, del general de división Rafael Dávila. Bienvenido, general. Buenos días, un verdadero placer estar con mi queridísima audiencia y orensanos. Un verdadero placer. Gracias por invitarme. Muchas gracias. También contamos con Afonso Vázquez Monsardín, historiador e investigador, entre otras muchas cosas, y al igual que el general, colaborador habitual del diario La Región. Bienvenido, Monsardín. Bien hallado. Y por último, contamos con José Ángel Feijóo Mirón, delegado de Cáritas en Ourense. Bienvenido, José Ángel. Muchas gracias. Buen día. Vayamos pues al tema central del día. Arrancamos con el general. Quiero hacerle, general, las preguntas que se hace un poco todo el mundo en estos momentos, al menos saber su impresión, porque creo que la respuesta es complicada. La primera es, ¿hasta dónde cree que llegará el ansia expansionista de Vladimir Putin? Y la segunda, desde la llegada de Donald Trump, ¿ha dejado de ser Estados Unidos el aliado de Europa, o al menos un aliado fiable de Europa? Bueno, vamos a ver, todos se hacen la pregunta, el primero soy yo, pero les voy a lanzar una pregunta. ¿Por qué durante 3 años que llevamos de guerra en Ucrania, más la guerra en Gaza, en Líbano, en Siria, nadie se ha preguntado nada, nadie ha alarmado nada, y de repente se pronuncia la palabra paz y se sientan en una mesa a negociar, un verdadero intento de negociación, y se pone todo el mundo nerviosísimo? Parece que la palabra conversaciones de paz es peor que la de guerra. Esto es una cosa que no entiendo. Pero en definitiva les voy a decir una cosa. El gran problema que tenemos todos, ustedes y yo, que soy un profesional, o por lo menos lo he sido durante 50 años de la milicia, y que mi profesión es precisamente prepararme para la guerra o evitarla, entrar dentro de eso que llamamos disuasión, es la falta de información. Aquí nadie nos cuenta nada. Aquí de repente unos señores han dicho que hay que hacer un kit de supervivencia. ¿Pero por qué? Explíquenos ustedes por qué.
porque nos quieren encerrar otra vez como con la pandemia, porque van a caer los misiles desde Moscú, tal. Es que esto es incomprensible. Es más, mira, hay algo que me preocupa muchísimo, y es que el líder de la oposición de España ha tenido que salir diciendo que quiere que le informe el jefe del Estado Mayor de la Defensa y los jefes de los ejércitos de qué es lo que está pasando, lo cual indica que no estamos informados, que aquí nadie sabe nada. Claro, yo ya hasta me pregunto, ¿el presidente del gobierno sabe algo? Bueno, eso por una parte. Segunda parte, Trump en ningún momento ha dicho que deja Europa. Trump lo único que ha dicho es que los países europeos tienen que pagarse la defensa. Esto es una cosa que está clara. Tercero, resulta que la defensa de Europa desde el punto de vista militar no la está preparando la Unión Europea, la está encabezando el Reino Unido con Francia. Si yo no me equivoco, el Reino Unido no forma parte de la Unión Europea, pero es el que está encabezando ese posible despliegue del que yo ya he puesto hasta imágenes que pueda haber en el Reino Unido. Tercero, en estos momentos que Putin va a atacar. Bueno, vamos a ver, hay una guerra y hay unos objetivos. Los países de los bálticos son los que están en más peligro. Desde luego un polaco no siente la guerra como la puede sentir un portugués o un señor que está en Orense. La sensación es absolutamente distinta, ¿no? Esa es Europa, que es cambiante y muy distante una de otra. Pero yo creo que ahora mismo estamos en conversaciones de paz. Bueno, vamos a tener una esperanza y no vamos a alarmar a la gente de que ya están lanzando los misiles. Hombre, por Dios, vamos a esperar porque hay unas conversaciones. Tanto Putin como Trump parece que ofrecen una imagen que podría llegar a algo positivo. Vamos a esperar, pero no alarmar. Y si alarmamos o queremos, cuéntenos las cosas con información. Si no hay información, no digan, oiga, prepárese usted para encerrarse. Oiga, mire, otra vez que ocurra como pasó con la COVID, pues no estamos dispuestos. Sardín, has preparado ya el kit de guerra? A verdade é que o kit de guerra pareceme unha rebaixa respecto do que teño na casa. Entón, pareceme unha parvada, non? Eu teño moitas prevencións cos anuncios desde a Unión Europea. Por qué? Pois porque a Unión Europea é un dos responsables de que nos últimos 40 anos en España haxa máis de 400.000 leis, normativas e cousas en exercicio. E entón, cada vez se lles ocurre cousas algunhas disparatadas, non? Eu vou por todo o que dixo o general, por suposto, non sabemos nada. Non sei se o saberán as altas instancias, pero non hai que hai unhas conversas de paz están aí, que ao final todo se pode resolver ben ou da forma menos mala posible, tal. Ahora, si desde Europa nos din que temos ese kit, e gracias por incluir o de navalla, que non o pon, e era o elemento clave dun kit de supervivencia, ter unha navalla suiza, a ser posible, por iso da neutralidade e tal. De Albacete non vale? Bueno, sí, a miña é de Taramundi, o sea que valen de varios sitios. Quero dicir, é unha parvada. Eu lembro cando desde a Unión Europea se editou unha norma que tuvemos que cubrir todos os profesores de que un documento que tuvemos que asinar todos os profesores un documento de que non estábamos incursos en ningún procedimento criminal por asunto sexual cos nosos alumnos. Aquilo foi o punto de inflexión no que eu decidín xubilarme en canto poidese. Non pode ser que a administración considere os ciudadanos tan irresponsables. En que vai cambiar a vida dun cidadán no caso dunha megaguerra europea por ter na casa unha lata de sardiñas e unha botella de agua sin abrir? Pero vamos a ver, poñémonos serios. Efectivamente, fai falta ese fluxo de información e todo iso. Isto é unha nova fase dos experimentos sociais, e non sei se voluntaria ou involuntariamente, pero efectivamente falaba o general do tema da pandemia. Eu durante a pandemia tuve unha filla que vivía en Berlín, un sitio bastante grande, con bastante seguridade, etc., e nunca estuvo pechada na casa. Saían con precaución e tal, e non houve ese tipo de normas. Ela collea o tema de ir un vai no metro en Berlín ou no tren das cercanías e non ten que andar pasando polo escáner, como se fóramos todos presuntos terroristas para ir de aquí a Santiago.
e que non deixen traer os xubilados que xogan o billar, o pau de billar no tren, pero onde estamos regulando hasta un extremo insoportable a vida dos cidadáns. Entonces, en vez de crear ciudadanos preparados e críticos, que non quere decir repugnantes, sino que saiban analizar a realidade e tomar as súas decisións, pero con formación e información. E esas dúas cousas, pois hoxe hai un exceso de información sesgada, manipulada, episódica, só o que queren as grandes compañías, e nula formación, ou se trata de facer unha menor formación da sociedade. Hai unha promoción da basura, non só televisiva, sino musical, etcétera, etcétera, que sitúa aos cidadáns como inermes ante a información e o tal. Hai que comprar un kit? Sí, vamos comprar o kit. Quieto, parado. Vamos ver. É razonable ou non é razonable? Pois, de momento, en absoluto. Padre José Ángel, el Papa Francisco es una de las escasas voces pacifistas, apaciguadoras en estos momentos. Es una lástima para el mundo que precisamente en este momento de escalada bélica se encuentre convaleciente de una enfermedad. Pero no pierde la ocasión de denunciar las guerras, aunque sea con un hilo de voz, como el pasado domingo, tras su primera aparición pública desde que entró en el hospital. ¿Es cristiano responder a la guerra con guerra? Yo diría que no. Uno de los principios básicos del cristianismo que resulta muy difícil de cumplir es aquello de poner la otra mejilla y amar a nuestros enemigos. Como tú dices, la voz del Papa siempre es una voz, digamos, discordante a veces en estas situaciones políticas, ¿no? Yo estoy muy de acuerdo con lo que decía el general de la falta de información y a veces creo que hace falta, pues como insistíamos en Sardín, no alarmar tanto a la ciudadanía y proponer otros criterios, otros valores de convivencia. Es decir, podemos convivir todos juntos, podemos convivir en paz, podemos ser solidarios, podemos tratar de insistir en general en las conversaciones de paz, y hablamos de guerra, ¿no? Es decir, creo que lo que se trata es de ayudar a saber que todos podemos convivir en un mundo globalizado, evidentemente, pero donde últimamente parece que priman mucho más los intereses individuales, los intereses de ande yo caliente y ríase la gente, preocuparme solo por mí, ¿no? Creo que eso es lo que hay que cambiar en la ciudadanía. Y si la Unión Europea está tan preocupada por nosotros, pues sí que nos ponga menos normas y que nos, en definitiva, que nos eduque más en valores y que nos ayude a ser un poco solidarios, ¿no? A mí me da cierto temor estas noticias tan alarmantes, esto del kit de guerra, parece que nos puede caer una bomba cualquier día. Y el problema es que estos mensajes calan en la ciudadanía. Me recuerda, todos citamos ahora la COVID, ¿no? Pues cuando desapareció el papel higiénico, digo, bueno, ¿qué pasó aquí, no? Es decir, pues un poco esto. Yo creo que hay que insistir más pues, en esto que hace el Papa y que hay, gracias a Dios, hay todavía mucha gente que nos recuerda los conflictos y que esos conflictos se pueden solucionar de otra manera. General, el debate de la mili obligatoria se ha desatado con fuerza en los últimos meses en países como Alemania o Francia. Dinamarca, por ejemplo, ha decidido acelerar la introducción del servicio militar obligatorio para las mujeres. ¿Puede darse esta posibilidad, este debate en España de nuevo? La pregunta es muy importante porque es la que está en la calle. Oye, el servicio militar obligatorio otra vez y tal. Mire, un partido ganó las elecciones por suprimir el servicio militar. Si ahora otro partido propone volver al servicio militar, no se preocupe que las pierde. Mire, les voy a decir una cosa. El servicio militar no está suprimido, está suspendido, que es muy distinto. El servicio militar en España, de acuerdo con la Constitución, el artículo 30.1, dice que todo español tiene el deber y el derecho de defender a España. Si tiene el deber, es que es una obligación. Si tiene el derecho, pues es un valor que tiene. Quiero decir que no está suprimido, sino suspendido. Pero vamos a ver, ahora mismo en estos momentos, en las encuestas que se manejan, un 40% de la población es la que
pretende o está a favor de un rearme, que esta es la palabra, le guste o no le guste a quien no le gusta, pero la palabra es en rearme. Bien. ¿Cuál va a ser, fíjese, el gasto de defensa? Se lo voy a decir. ¿En qué van a aumentar, tengo yo la impresión, y hablando del servicio militar, el gasto de defensa en España? Pues lo van a hacer de una manera muy sagaz, porque de esa manera los miembros diferentes del gobierno no se molestarán unos a otros. Porque si hablan de comprar armas, pues uno le dice, no, ni hablar, comprar armas, no, tal. Bueno, pues aquí hay el ejército español en los últimos 10 años ha perdido 13.000 hombres. Quiere decir que estamos hablando de una cifra de 130.000. La ley de la carrera militar permite entre 130 y 140. Pues muy fácil, van a aumentar de aquí en 10 años a 20.000 soldados más. 20.000 soldados más pega una subida del presupuesto de defensa que se pasa del 1,28 al 2%. Y se ha terminado el asunto. Hemos subido el presupuesto, el gasto de defensa y no hemos comprado armas. El tema de las armas, pues mire, también tiene mucha gracia porque la industria española o las armas españolas dependen casi todas de tecnología israelí. O sea que, bueno, es muy difícil crear un ejército ahora como pretenden en 5 años. Mire, todo es una cosa que yo de verdad, y soy un profesional del tema, no acabo de entender muy bien. Aquí hay un desbarajuste de ideas y de formas de plantear el tema, y yo creo que la solución, voy a darla con toda la humildad del mundo, no es que Europa tenga que formar un ejército, ni hace falta recurrir al servicio militar obligatorio. Estamos bien como estamos. Lo que hay que hacer, que es lo que ha dicho el presidente de los Estados Unidos, es que cada uno pague lo que le corresponde de la factura. Vamos a ver, si nosotros tenemos un bloque de vecinos y todos tenemos que pagar al portero y a las cámaras de seguridad y tal, pues si hay 3 o 4 señores que no pagan o pagan menos de lo que hay que pagar, bueno, pues entonces, claro, el del primero que paga más se quejará. Aquí hay que participar todos en la defensa, porque la defensa es inevitable. Yo estoy con el Pater. Dios mío, una de las cosas que hemos perdido son los valores. Y el principal valor es el respeto a los demás. Pero claro, la guerra ya es desde la Ilíada, es un tema que llevamos dentro y que claro, nos peleamos hasta por que me quita el aparcamiento un coche y nos bajamos los dos y nos liamos a tortas, ¿no? Esto es algo que desgraciadamente parece innato en el ser humano, lo del enfrentamiento. Pero claro, si encima no nos educamos en los auténticos valores, ¿qué es lo que le está pasando a esta Europa de los grandes valores, del esfuerzo, del sacrificio, de la convivencia, de la solidaridad? Están desapareciendo. Ahora hay otro tipo de valores. Perdón por si me he alargado demasiado. Monsardín, en 1938 la Alemania nazi ocupó los Sudetes y en 1939 Checoslovaquia. Fue el arranque de un proceso expansionista ante una Europa en aquel momento inmovilista, salvo Winston Churchill. Hoy da la sensación de que Europa sí es consciente de que tendría que actuar en caso de que Putin siguiera avanzando. Sí, o que pasa, eu creo que o paralelismo non é tan fácil, non é tan simple. Efectivamente, a invasión do territorio dos Sudetes, despois a anexión de Austria, o de avanzar sobre desde o pasillo de Danzig e todas aquelas cousas, pois era moi toda a comunidade xermana. O que se estaba vivindo en Alemania desde o ano 33, e que Hitler ganara as eleccións, pero sin maioría absoluta, pois era un proceso ampliamente respaldado por toda a ciudadanía alemana de querer ese tipo de expansión. Non sei se nestes momentos un conflito como o de Ucrania, mal resolto, eu creo que hai un agresor e un agredido, pero creo que o agredido non foi suficientemente hábil, e creo que Europa tampouco forzou, porque a zona do Donbass era todo un tema bastante cuestionable, non? A península de Crimea é ucraniana desde Brezhnev, desde o ano 50 e tantos, hasta ese momento non estaba integrada. Odessa foi fundada por os rusos. Entón, había unha relación que sempre foi máis ou menos boa,
salvando o tema do Holodomor, dos crimes de Stalin contra a poboación dali, o que explica despois a súa alianza co mundo nazi, etc. Pero eu creo que ese problema podería chegar a resolverse a medio prazo. Eu, polo que estou vendo das negociacións, si se renuncia ao tema do más, en todas as guerras hai un que gana e un que perde. Parecía un pouco disparatado que unha nación do tamaño de Ucrania se enfrontase con un dos países máis grandes do mundo e con maior potencia militar e ganase a guerra. Está aí porque está recibindo todo o apoio. Entonces, eso é un primeiro paso para a conquista de Europa. Digamos, non o sei. Creo que, sinceramente, é un tema excesivamente alarmista. Se eu fora dun estado báltico, tería máis problemas, ou como en Xeorxia, non? Se quere reconstruir a bella URSS, como foi o antigo imperio dos zares, ese é outro tema. Pero de aí atacar o resto de Europa, non o sei. Non sei, non son politólogo nin especialista, e creo que moi pouca xente hoxe pode ter unha resposta clara e definida sobre o que vai pasar. Primeiro, porque é futuro. Segundo, porque non depende de nós, estamos en moitas maus, en moitas cousas. Tal, esperemos que non. Lo que pasa, general, es que si Rusia agrede a un aliado de la OTAN, tendría que haber casi una respuesta general. Ese es uno de los asuntos claves, ¿no? Bueno, eso dice el artículo 5, está por ver, no las tengo yo todas conmigo de qué tal. Todo esto se dan pasos muy despacio, muy lentos, las respuestas. Yo he dicho más de una vez que es que, además, en las negociaciones de paz no nos estamos enfrentando a los hutíes, ¿no? Nos estamos enfrentando a Rusia. Quiero decir que hay 6.000 cabezas nucleares detrás. Y yo digo una frase un poco burda, pero es cierta. 6.000 cabezas nucleares no permiten una noche de vodka. Quiere decir que la guerra, y ya lo dijo Clausewitz, hay una cosa que se llama el azar, la fricción, y que cualquier bobada de alguien o de algo puede encender una mecha que no se quería encender. El que tiene la responsabilidad de encender la mecha la deja por ahí, un día tira uno un pitillo encendido y se enciende. O sea, el azar, lo posible ocurre en cualquier momento. Pero vamos, en estos momentos, pensar que Rusia va a invadir Europa, bueno, bajo mi punto de vista es absolutamente desquiciado. Hay un tema delicado, evidentemente, que son las repúblicas bálticas, sobre todo porque la unión de Rusia con su puerto, su único puerto que tiene en el Báltico, que es Kaliningrado, la tiene que hacer a través de un corredor de Slavik de 65 kilómetros, que tiene que atravesar, y es desde Prusia, además, desde Bielorrusia. Esa es una zona, un lugar verdaderamente delicado. No se olviden que Rusia, desde un primer momento, lo que está buscando, y esto es histórico, es la salida a los mares calientes. Los mares calientes era la salida al Mediterráneo a través del Mar de Azov y del Mar Negro, que es su objetivo prioritario cuando empezó la guerra. Por eso lucha por la península de Crimea, que, como muy bien decían, la península de Crimea fue un regalo de Khrushchev a Ucrania, porque él era de Ucrania. Y un día, nada más de hacerse cargo, después de la muerte de Stalin, se le ocurrió regalarle Ucrania, porque Ucrania era un verdadero problema para Rusia, porque no había alimentos y aquello estaba absolutamente destrozado. Pero es ruso, y todo el sureste de Ucrania es prorruso. O sea, estos matices no se pueden olvidar en ningún momento. Pero pensar que Rusia, es que además históricamente Rusia no ha sido nunca un país de este tipo invasor, no va a invadir Europa, creo yo, bajo ningún concepto. Esto es una opinión verdaderamente subjetiva, aunque basada en datos. Padre, antes apuntaba el general el concepto de crisis de valores, ¿no? ¿Sería a lo mejor más necesario un rearme espiritual? Sí,
perdón, un rearme moral, claramente, ¿no? Hacía referencia en general a que evidentemente ha habido conflictos desde siempre, ¿no? Ya los romanos decían aquello de si vis pacem para bellum, si quieres la paz, prepara la guerra. Yo creo que no es esa la manera. Yo creo que lo que hace falta sí es un rearme moral, y la prueba es que incluso en las guerras del pasado había una serie de valores. Es decir, se respetaban una serie de valores pues que no se podía hacer de cualquier manera, ¿no? A mí me da un poco de temor esto de volver a aquella situación de la Guerra Fría, ¿no? De que no me toques porque yo tengo tanto poder como tú, ¿no? Hablaba ahí de cuántos misiles nos apuntan y tal, ¿no? Entonces la única manera, parece, de mantener la paz es como hacer, yo tengo tanta fuerza como tú y entonces por si acaso no me toques. Creo que ahí tenemos que cambiar los criterios, ¿no? Es decir, es necesario ese rearme moral. Y no nos olvidemos también que la Unión Europea nace precisamente con esos valores, una serie de valores humanos muy potentes, que son los que dan lugar a la Unión Europea. La Unión Europea no nace simplemente como una cuestión meramente económica o para defenderse de enemigos exteriores, sino con unos principios de solidaridad entre los países, de ayuda mutua. Las Naciones Unidas nacen así. Entonces, lo curioso es que esas grandes entidades, digamos, internacionales, que de alguna manera nacieron sobre una serie de valores de solidaridad, pues parece que están perdiendo un poco el norte en ese sentido, ¿no? Monsardín, esto del kit de emergencia recuerda un poco aquella obsesión que había en la Guerra Fría por los refugios nucleares. ¿La historia está condenada a repetirse o no? Yo creo que no, yo creo que vamos avanzando. Creo que o tema do rearme de valores é a clave, non? Está claro. Hai unha perda de formación e de sensibilidade e de empatía e de confianza no ciudadano, e entonces todo isto provoca unha xente bastante débil, non? Bastante débil, que non sabe expresar unha empatía co resto dos ciudadanos, se cadra porque non aprendeu, e estos son valores que se transmiten na familia, fundamentalmente, porque a mí cando me falan da escola, eu sempre cando era docente e me viñan a decir, que tal, perdone, está connosco 6 horas ao día durante 5 días a semana a mitade do ano, entonces con vostede na casa está o resto, e entonces esa educación é un tema aí absolutamente trascendente. Non sei se a chegada de Trump ao poder, co seu cuestionamento do pensamento woke, de todas estas cousas, do tema do cambio climático, etc. Porque na cultura occidental dominante neste momento, a política de cancelación do que non está de acordo cos dictados estrictos da inercia do poder, chámese Unión Europea, chámese gobernos e tal, pois é moi preocupante. Pois se tú te cuestionas pois algunhas cousas, non? Pois parece que eres un demonio, non? Se tú dices, por exemplo, eu estou a favor de que as adopcións sexan por parellas de distinto sexo como na natureza. Pois o mellor xa pasas a ser un ultrafacha. Dice, oye, pois, e entón, o mellor é unha opinión defendible. Por suposto que é unha opinión defendible. E entón, se tú pensas, falas do cambio climático e dices, os períodos glaciares e interglaciares están aí, entón, que hai cambios climáticos, sí, pero a influencia antropoxénica, pois hai que velar con cuestión, o mellor hai que ter máis datos. Xa eres un negacionista, eres un tal cual. Entón, esa capacidade, digamos, crítica é fundamental. E entonces aí, e en esa educación en valores, en eso é por onde eu creo que ten que ir o cambio. E respecto da guerra, eu tamén estou de acordo con que a Rusia invadiu na Napoleón, a Rusia invadiu na Hitler, pero Rusia nunca saliu para esta parte, sí para outra.
sí para o seu entorno. E a salida ao mar, pois aí ese disparate do oblast de Kaliningrado, que nesa reforma de fronteiras, con eses 12 millóns, ou 16 millóns de alemáns que chegaron á Alemania Federal provenientes de todas esas das zonas xermanófonas de todo o leste de Europa, que ahora parece que os únicos desplazados que houve na historia foron os palestinos, e aí están todos os demais povos. E entonces todo iso podese encarar de moitas formas. Os alemáns integraronos en morro conto. Imaginen que hoxe os alemáns, que son da época dos palestinos, empezan a reivindicar a Pomerania, empezan a reivindicar os Sudetes e tal. Sería todo máis descontrol, porque a historia só ten unha dirección. Bueno, falo de máis. General, para acabar, porque se nos está yendo el programa, me gustaría que hiciera una última reflexión sobre lo que está pasando. Mire, voy a intentar hacerlo de una manera muy breve y que se entienda. Estados Unidos tiene a la vista a medio o a largo plazo un tema delante que se llama China. Todo esto forma un triángulo que es China, Rusia e Irán. Estados Unidos sabe que si se lleva a Rusia a su lado, a su proximidad, porque además Rusia no tiene, diríamos, relación muy buena históricamente con China, y elimina a Irán, Estados Unidos tendrá la vía libre para el gran problema que él tiene y sus futuros a medio y largo plazo, que es toda la zona del Indo-Pacífico. Bueno, visto esto, ¿qué hace Trump? Trump me llevo o hago amistad o mantengo relación con Putin, con lo cual me quito un problema. Europa, que se ocupe de la defensa realmente, porque la defensa hay que tenerla, porque yo no puedo estar invirtiendo constantemente el dinero en la defensa de Europa. Tienen ellos que pagar su factura. Segunda parte, Irán. Irán, si se fijan ustedes, ha bajado el nivel de agresividad de una manera grande y se ha encargado de todo esto Israel. Fíjense, Israel ha acabado con Siria, ha acabado con Líbano. Siria no es un problema, Siria es un verdadero problema, pero no es un problema dentro de este problema trascendental. Y Israel ha acabado con Siria, Israel, y no olviden Turquía, miembro de la OTAN, que está también en esa zona de Oriente Próximo. Una vez que estos dos problemas los resuelvan, ojo, porque Trump va a resolver otro problema, o va a intentarlo, que va a ser la parte de Venezuela y la parte de Cuba. Y una vez hecho esto, se dedicará o podrá ejercer su esfuerzo principal en la parte de Indochina. Esto que quizás sea un poco complejo porque hay que ponerse delante de un mapa, pero es como yo veo la realidad actual. Nunca vean un problema aislado. El problema de Ucrania no está íntimamente ligado al problema de Oriente Medio. Y quiero matizar un pequeño detalle que ha dicho el Pater y con el que estoy totalmente de acuerdo. Las guerras han variado de una manera tremenda. Había por lo menos antes unas normas y unas leyes que puede hablarse hasta de normas morales, fíjense en la guerra, como los hay en la Ilíada, no lo olvidemos. Bueno, pues todo esto, yo ya lo tengo escrito en algún libro, todo esto se acabó. Todo esto se acabó porque ahora la guerra es pura destrucción. Y todo empezó en la Segunda Guerra Mundial. Porque la Segunda Guerra Mundial terminó, no lo olvidemos, con un verdadero genocidio que fue Hiroshima y Nagasaki. Se terminó el arte de la guerra, se terminó. Esto es la brutalidad de la guerra actual. Ya no hay maniobras, ya no hay táctica, ya hay un señor metido en un agujero, metido en un búnker y desde allí está manejando un ordenador con el que mata, dirige unas armas que matan a miles de personas. Y él a continuación se levanta y se toma una cerveza. No hay ese sentido emocional del cara a cara. Esta es una guerra terrible. Y no olviden, esta guerra no la hacen los militares, pero lo hacen muchísima gente. Hoy en día la guerra implica a todo el mundo. Muchas gracias. Con la reflexión del general cerramos en portada. Evidentemente, en un kit de guerra ourensano no puede faltar el pan de cea ni el licor café. Les esperamos el lunes de nuevo aquí a las 11:30. Muchas gracias por seguirnos.